El calendario electoral al que hace frente ahora ese país sudamericano lo vamos a hacer en compañía del sociólogo Andrés Chiriboga, que se encuentra en la ciudad de París. El placer de recibirlo, de saludarlo. Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Un saludo para ti y las personas que nos escuchan y nos miran. ¿Cómo explicar, cómo desmenuzar este proceso al que está haciendo frente ahora el Ecuador y que desembocará en una nueva jornada, en una nueva convocatoria electoral? Bueno, un primer elemento que hay que tener en cuenta es que el escenario en el que se encuentra el Ecuador actualmente es provocado por una decisión que toma el presidente Lasso. Yo diría una decisión abusiva e ilegal, una figura que en Ecuador se conoce como la muerte cruzada, que es la posibilidad que tiene el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional bajo unas causales específicas. Él alega que se trataba de un contexto de crisis política, pero utiliza abusivamente el recurso de la disolución de la Asamblea realmente para escaparse, para escabullirse de un proceso de juicio político en el que estaba siendo procesado. Parecería, juzgando por la decisión que toma Lasso, que habían los votos justamente para censurarlo y destituirlo por un vínculo, por decisiones y por omisiones de un caso de corrupción en el sector petrolero, que es lo que le acusaba la Asamblea Nacional. Disuelve entonces Lasso la Asamblea y como lo dispone la Constitución, eso implica que se hace un llamado a elecciones en un plazo bastante corto, según la autoridad electoral. El plazo de las elecciones generales, tanto para presidente de la República y vicepresidente como para una nueva Asamblea Nacional, será el 20 de agosto. Entonces, esto provoca, bajo la excusa de una crisis política, más bien una verdadera crisis política. Es lo que genera Lasso, que le lleva al país tanto a un nuevo proceso electoral, como yo insistiría también a un proceso de transición, porque es verdad que las elecciones llaman mucho la atención y los partidos están buscando sus binomios, pero hay un proceso de transición donde el gobierno nacional, el presidente Lasso, tiene la potestad de gobernar a través de decretos ley en materia económica, con el control de una Corte Constitucional que cuando fue consultada por algunos asambleístas sobre la legalidad de este mecanismo de muerte cruzada, en el transcurso del juicio político, la Corte Constitucional dijo: yo no me voy a meter ahí, básicamente. Mi lectura es que miran que Lasso sobre todo tiene el respaldo de los militares, que fue una señal muy fuerte, ¿no? Lasso activa el mecanismo de muerte cruzada y el primer grupo que se pronuncia son los militares. Salen una puesta en escena haciendo una interpretación de la Constitución, que es algo que no deberían hacer los militares, diciendo: nos parece que esto es constitucional, vamos a respaldar esta decisión, y amenazando además a cualquier tipo de crítica política que pueda haber. Entonces es gravísimo el escenario. Entonces Lasso va a tener un periodo de aquí a, digamos, unos 4 o 6 meses donde puede esencialmente hacer lo que quiera. De hecho, ya ha promulgado algunos decretos ley en materia económica, una reforma tributaria, y el día de hoy se envió una reforma en el sector productivo donde se abre la posibilidad de crear zonas francas, que es un tema que tenemos todavía que analizarlo. Entonces, por un lado el tema electoral, pero también una transición donde el presidente Lasso tiene unos poderes tremendamente amplios, soporte de la fuerza pública, que yo creo que es un escenario que tiene tanto las fuerzas sociales y las fuerzas políticas tienen que estar muy alertas, no solo concentrarse en lo electoral, que es bien importante, pero también pensar que hay un periodo de transición. Y yo finalizaría, Pablo, dibujando un escenario posible que es: Lasso ha sido un presidente autoritario en estos 2 años. La forma abusiva de utilizar la muerte cruzada es otra muestra de autoritarismo. Me pregunto yo si efectivamente un gobierno de ese tipo, la coalición que tiene Lasso alrededor, va a permitir que efectivamente el cierre de este ciclo, que es un ciclo que viene de atrás, digamos, desde el gobierno del propio presidente Moreno, un nuevo ciclo de neoliberalismo, se cierre con elecciones democráticas. Creo que es algo que hay que tener mucho cuidado. Capaz todos estamos pensando que van a haber elecciones y hay que disputar los binomios, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado si efectivamente la autoridad electoral, el gobierno nacional y la propia fuerza pública van a permitir que, mal que bien, un proceso que inicia mal llegue a un buen puerto en términos democráticos. ¿Teme por excesos durante este periodo de transición? Sí, 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 efectivamente. Me parece, y las señales que da el gobierno, por un lado en materia económica, es una aceleración de incluso algunos temas que no formaban parte de su programa de gobierno. Cuando Lasso gana las elecciones en segunda vuelta, tiene que correrse un poco hacia el centro. Entonces matiza un discurso de, digamos, de derecha extrema, con un corte muy enfocado en el sector empresarial, en la banca, etcétera. Hace un discurso un poco más de política social. Pero ahora, digamos, en el marco de una asamblea disuelta,
con plenos poderes en tema legislativo, Lasso acelera y sus ministros han anunciado temas que incluso no habían podido ser discutidos en la Asamblea Nacional, como una norma de flexibilización laboral, reformas tributarias que benefician esencialmente a los más ricos, la privatización de algunos sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el sector energético e incluso la seguridad privada, la seguridad social. Son cosas que ya ha anunciado el presidente Lasso y sus ministros que contradicen el propio programa de gobierno con el que llegó a las elecciones. Eso en materia de la reforma económica que será puesta en marcha a través de decretos ley en materia económica. Además, la Corte Constitucional, con su primer pronunciamiento con respecto a la legalidad de este mecanismo de muerte cruzada, nos deja pensar un poco de cuál va a ser su actuación en estos meses. Y por otro lado, muy preocupante, la posición de la fuerza pública. La fuerza pública tiene que alinearse a las autoridades civiles, pero no pueden salir en una puesta en escena haciendo interpretaciones de la Constitución. A ellos no les corresponde decir si les parece constitucional o no el mecanismo. Digamos, ellos tienen que guardar cautela, por supuesto, cumplir su rol, pero no salir a amenazar que si es que existe algún tipo de pronunciamiento, de movimientos que estén en contra de la decisión que toma, en este caso, el Poder Ejecutivo, ellos van a tener que actuar. Entonces, tanto en materia económica como incluso en la materia del rol que pueden cumplir la fuerza pública en esta suerte de bloque que han generado actualmente con el Ejecutivo, sí son cosas que nos dejan preocupados y son temas que hay que tener en cuenta. Insisto, como decía anteriormente, además de concentrarse en cuál va a ser la transición electoral, definición de candidaturas, etcétera, por quién vamos a votar, que es parte de esta transición. Por cierto, ¿hay perfiles que percibe ya estén definidos de cara a esa instancia, esa convocatoria electoral extraordinaria? Los diferentes movimientos y partidos políticos están haciendo pronunciamientos, por un lado. Existen algunos candidatos que incluso a título personal han hecho ya anuncios de sus precandidaturas, que es un poco poner las carretas antes de los caballos, digamos. No son necesariamente los partidos políticos, sino personajes como exasambleístas. Hay un empresario del mundo de la seguridad privada y que también digamos, se describe como un mercenario de guerra, digamos, alguien que se habría involucrado en conflictos en África, en Ucrania, un empresario Jan Topic, que se presenta como un candidato a título personal. Digamos, ya han llamado a una suerte de coalición, hay algunas agrupaciones políticas que se alinean a este tipo de candidaturas. Y por otro lado, hay que ponerle una mirada a las organizaciones que tienen una importante capacidad de éxito electoral, diría yo. Y yo pienso esencialmente en dos agrupaciones: la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa, y el Pachacutic, que fueron las dos organizaciones que tuvieron los mejores resultados en la primera vuelta de 2021 a nivel de asamblea. Por supuesto, esta fotografía electoral se puede trastocar en un proceso tan particular como el que va a vivir el Ecuador en los próximos meses. Pero si nos quedamos con esa fotografía, son dos organizaciones que tienen que tomar decisiones. No han hecho pronunciamientos, han sido cautos. En el mundo de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, se juegan muchos nombres. El propio presidente Correa dice que no se descartan nombres, habla de sus anteriores candidatos en los comicios de 2021, el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz y su binomio Carlos Rabascal, como una de las personas que podrían ser incluidas nuevamente en el binomio. La presidenta del movimiento, Marcela Guiñaga, la mañana de hoy, se pronunció justamente respecto a los dos nombres, pero se barajan algunos nombres también de exasambleístas. El Consejo Nacional Electoral el día de hoy manifestó que no es necesaria cumplir con una disposición legal, una reforma al Código de la Democracia, digamos, a la ley electoral del Ecuador, que dispone que haya paridad en el binomio presidencial, que haya una mujer y haya un hombre. La autoridad electoral ha dicho que para este comicio extraordinario, ¿no es cierto?, posterior a la activación de la muerte cruzada, no es necesario. Digamos, podrían ser dos mujeres o podrían ser dos hombres. De todas maneras, se manejan algunos nombres de personas cercanas, personas de confianza al presidente Correa, digamos que con sus diferentes capacidades y diferentes limitaciones, podrían formar parte de ese binomio. Habrá que ver qué dice el partido Pachacutic, el partido que de alguna manera con ciertas tensiones guarda una relación cercana con la CONAIE, con la Organización Indígena del Ecuador, y por supuesto ver el espectro de los otros partidos. Parecería que van a haber muchos candidatos y habrá que ver, digamos, un poco cómo se arma todo ese tinglado de candidaturas insisto, en un proceso electoral que va a ser tremendamente rápido. El Consejo Electoral
habla de una fecha para la primera vuelta del 20 de agosto y de una campaña formal, por supuesto, hay campaña informal anteriormente, pero una campaña formal de tan solo una semana en el mes de agosto. ¿Qué tanto ha afectado esta situación a la institucionalidad ecuatoriana? Me parece que deja un precedente muy complicado la forma de utilizar abusiva e ilegalmente la muerte cruzada. No estaba pensada para eso en la Constitución de 2018, y por ello me parece que eso obliga a un siguiente régimen, digamos, si hay una transición democrática normal en el corto o mediano plazo, a pensar en algunas reformas para que la institucionalidad, en este caso la Constitución, no sea utilizada de manera abusiva. Me parece que es gravísimo el precedente que deja Lazo y es por ello que algunas fuerzas políticas están incluso hablando de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, no para hacer una gran reforma o una nueva constitución, pero justamente para ajustar algunos temas, como la utilización de la muerte cruzada, como algunas reformas, incluso hay organizaciones políticas que son críticas de reformas que se pasaron en el régimen del anterior presidente, de Lenín Moreno, que deberían verificarse. Sí ha existido, más allá de la muerte cruzada, yo diría desde finales del 2018 hasta ahora, una serie de reformas que han sido perjudiciales tanto para la gestión de la economía ecuatoriana como para la propia gestión de su institucionalidad. Entonces será un reto que deberá abordar el próximo gobierno, por supuesto en función de la tendencia política, de la ideología y del programa que le propongan al país por un periodo que va a ser tremendamente corto. Estamos hablando de un gobierno esencialmente de transición que va a durar un año y medio aproximadamente, que además de atacar los problemas de institucionalidad, que yo diría no necesariamente están dentro de las prioridades de los ecuatorianos, tiene que abordar dos temas que son fundamentales, que son los retos para los candidatos, qué proponen y cómo conectan con la gente. Y en este orden diría yo, en primer lugar, el tema de seguridad, porque el país, por una serie de factores externos y también por malas decisiones de política pública de los últimos años, se ha vuelto un país tremendamente inseguro. Y en segundo lugar, en íntima relación, una gestión de la economía, que hace un par de años quizá era el tema central, pero que, perdón, ante la preocupación de la gente por la inseguridad, ha pasado a una suerte de segundo lugar. Vamos a permitirle a Chiriboga tomar algo de agua. Estamos conversando de este proceso, de esta preparación de candidaturas, como así también ha hecho énfasis en este periodo de transición. Y precisamente al respecto y en última instancia, Chiriboga, me gustaría consultarlo por esto último. Respecto a lo doméstico, creo está claro de qué manera gobernará Lazo, además de los mecanismos que le permiten hacerlo a través de decretos leyes. Ahora bien, ¿qué sucede en lo regional? ¿Qué sucede a nivel de comunidad internacional? Porque la próxima semana, por ejemplo, está hecha la invitación por parte de Luis Ignacio Lula da Silva a todos los presidentes sudamericanos a concurrir a Brasilia para dialogar y abordar distintas dificultades a las que debe hacer frente la región. ¿Cómo queda Ecuador parado ahora a nivel sudamericano? Es una gran interrogante y además en los últimos 2 años Lazo ha despreciado estos espacios. Me parece que no ha estado a la altura de los retos que ponen algunos presidentes, el liderazgo de Lula da Silva y algunos otros presidentes. Incluso no se apersona, digamos, de estos temas, delega, no ha estado esencialmente a la altura. Me parece que es un interrogante lo que va a hacer el Ecuador. No me sorprendería que sea un tema que de nuevo quede delegado. Y desde la perspectiva de los otros países, me parece que lo que suceda con Ecuador entra en un compás de espera, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con Ecuador en el corto plazo? Genera muchísima expectativa. Presidente Lazo no es, favorable a una integración como la que está propuesta por estas figuras del progresismo, ¿cierto? Su visión va más hacia los grupos de integración económica y política muy debilitados ya, pero propuestos más bien por los gobiernos de derecha. Así que me parece que el Ecuador va a jugar un rol un poco extraño. Capaz incluso lo deseable en el caso ecuatoriano sería un poco de cautela. Más que entrar con una posición fuerte a proponer algunas cosas. Quizá decir, hay un proceso de transición, normalmente habrá un proceso de elecciones, y en nuestro caso nosotros vamos a mantener una postura cauta. Ahora habrá que ver qué hace el gobierno del presidente Lazo, que además
de tener unos objetivos, me parece, bastante claros en materia de beneficios para las élites, beneficios para el sector financiero. Incluso las decisiones que ha tomado en ese camino han sido tremendamente erráticas. ¿Cierto? Dan algunas decisiones, luego se retractan, no saben qué hacer. El gobierno del presidente Lasso ha sido una combinación de objetivos hacia una profundización de una política de derecha neoliberal, enfocada en ciertas élites económicas, enfocada en, digamos, casi en los intereses egoístas de Lasso, siendo un representante y dueño él mismo de un banco privado, y una manera tremendamente errática, equívoca, incluso de cumplir con esos objetivos. Si Lasso hubiera sido un poco más astuto, incluso teniendo un programa de derecha, generando una mejor gestión en materia de política social, en materia de seguridad, seguramente pudo haber llevado a buen puerto un proyecto político con el que no necesariamente podía haber concordado todo el país o las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Pero incluso teniendo objetivos claros, tremendamente egoístas para el sector que representa, lo ha hecho terriblemente mal. Chiriboga, gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, ¿eh? A ustedes por el espacio, ha sido una buena conversación, al punto que me quedé sin voz en algún momento. Le Muchas permitimos gracias. recuperarse para la próxima, será un placer. Andrés Chiriboga, en vivo desde París, sociólogo, analizando la actualidad política de Ecuador. Cambiamos ahora de tema, hablamos de lo que está sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos. Sin acuerdo terminó la reunión que sostuvieron en los últimos días, en las últimas horas, el presidente Biden.